Dice Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, quien ha tomado su lugar a la diestra del trono del honor en los cielos, el trono de la estima en los cielos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal Cohen Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es muy importante también. Recuerden que Yahushua, y lo voy a decir otra vez para aquellos que quizá no lo hayan entendido o todavía no lo saben. Yahushua le preguntó a los fariseos, eso está en el Nuevo Testamento, ¿de quién es hijo Mashiach? Ellos dijeron de David, muy seguros de sí mismos. Yahushua les dice, ¿cómo es eso? Si David mismo, en Salmo 110, dijo soberano a Mashiach, ¿cómo entonces Mashiach va a ser su hijo? ¿Verdad? Ningún papá llama soberano a su hijo a menos de que tenga un problema en cómo funciona la autoridad. Entonces, los fariseos no le quisieron volver a preguntar nada porque Yahushua básicamente les dijo, no, el Mesías no es el hijo de David, el Mesías es la raíz de David. Eso es lo que les estaba diciendo. Como ellos no le preguntaron, vea, porque tras de eso los fariseos, la gente que es orgullosa no entiende algo, en vez de preguntar por orgullo prefiere quedar sin entenderlo. Entonces dijeron, nos vamos, no le entendemos. En vez de decir Yahushua, entonces ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es el Mesías? ¿De quién es hijo? Le hubieran preguntado para que él pudiese decir la raíz. La raíz de David es Mashiach y el hijo de David es el último, la segunda venida. Entonces Yahushua dice él ser Mesías y lo que utiliza para decir que él es el Mesías es Salmo 110. Y aquí Pablo en Hebreos está utilizando Salmo 110, los últimos 8 capítulos, para decir que Yahweh le juró a Yahushua que él sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora dice, el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote ya, sentado a la derecha del Padre. ¿Está claro todo eso? Entonces, voy a Salmo 110 y dice, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi diestra, es donde se está cumpliendo. Yahweh le estaba diciendo a Yahushua, siéntate a mi diestra, donde ya está sentado, hasta que ponga tus enemigos, hasta que ponga, ¿quién los va a poner? ¿Quién? Yahweh en su segunda manifestación, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh no le permitió a David a construir el templo porque había derramado mucha sangre. ¿Por qué? Porque él andaba poniendo a los enemigos de Yahweh por estrado de sus pies. Entonces Yahweh va a venir como el hijo de David, la segunda venida, para hacer caer al enemigo ante los pies de Yahushua. Por eso Pablo aquí está dejando claro, en este momento ya el Cohen Gadol está a la derecha, esta parte ya se cumplió, ahora falta que se cumpla que Yahweh baje a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso es que la gente no puede estar esperando al mismo Yahushua, porque cuando Yahweh baje a hacer lo que va a hacer como la segunda manifestación del Todopoderoso en la tierra, Yahushua va a estar en los cielos a la derecha del trono, abriendo los sellos. Entonces, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, quien ha tomado su lugar a la diestra del trono de la estima en los cielos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del lugar apartado y de aquel verdadero Mishkan que levantó Yahweh y no el hombre. ¿Se acuerdan que en Éxodo está escrito, y de hecho Pablo después lo hace, lo nota en el Nuevo Testamento, que Yahweh le mostró un modelo, que le dijo, haga el tabernáculo, el Mishkan, la tienda de reunión, según el modelo que se le ha mostrado en el monte? Al Yahweh decir y dejar escrito el modelo, quiere decir que lo que hicieron fue un modelo. Es como que uno le enseña una maqueta a alguien de algo que está en los cielos y la persona hace esa maqueta en la tierra. Al final para Yahweh en los cielos termina siendo una maqueta simplemente un poco más grande. ¿Sí me explico? Espero. Entonces, eh, el trono, que era el arca dentro del templo, todo eso, antes había sido el tabernáculo, una tienda, con el arca también. Eso había sido un ejemplo en todo momento para representar lo que hay en los cielos. Yahweh hizo un templo en los cielos, como lo vemos aquí. Y el ministro, de hecho, ahora que leo esto, ahorita les muestro algo interesante. El ministro o el sumo sacerdote del templo en los cielos es Yahushua, el Mesías, que tomó ese lugar cuando resucitó y se puso a la derecha del trono de la majestad.
Entonces, así como en la tierra había un templo donde mortales entraban al lugar purísimo, eso era para representar que Yahushua el Mesías sería el ministro del templo celestial. Entonces, él es ministro del templo y de aquel verdadero Mishkan que levantó Yahweh, verdadero Mishkan que levantó Yahweh y no el hombre, y no el hombre. Y curiosamente esto podría confirmar lo que veníamos hablando del nacimiento de Yahushua el mismo día que se levantó el Mishkan. ¿Sí me explico? Él es el ministro del lugar apartado y de aquel verdadero Mishkan que levantó el soberano y no el hombre. Por eso también él vino de una virgen, no de un hombre. Acabamos hace unos días de pasar Yom Teruah, ¿verdad? En estas fiestas, el día de trompetas, se lee una oración muy particular y voy a aprovechar para leerla ahorita. Y que quede claro, esto es una oración judía ortodoxa que se hace muchos años. Dice aquí, hay una oración interesante que menciona el nombre del sumo sacerdote o Cohen Gadol, que aparece en varios mahzors, bueno, libros de oración, que va 100 años atrás. Yo pensaría que más, pero bueno, 100 años atrás dicen. El título de esta oración es Sar Hapanim, tras de eso. Sar Hapanim, el príncipe del rostro. El título de la oración se llama Sar Hapanim. Muy curioso, ¿verdad? Príncipe de los rostros. Que también se puede traducir como el príncipe o ministro de la presencia, ¿verdad? Celestial. Aquí lo traducen como príncipe de la face, príncipe de la cara. Y se recita durante Yom Teruah, mientras se tocan el shofar. La oración dice así, y lo voy a traducir entonces para que sepan por si hay algo, por si leo lento. Que sea tu voluntad, entrelace en el velo, en tu velo, que sería como el del templo, por la mano de tu apartado ángel o de tu ángel escogido. Como aceptaste a Elías, a Eliyahu, de bendita memoria. Y por si algo, lo voy a leer como está aquí. Y por Yeshua, que quiere decir salvación. El príncipe de la cara, o Sar Hapanim, el que está ante el rostro. Y después dice, y aquel que se sienta en el trono de Elohim. Que seas lleno de compasión hacia nosotros. Y que seamos dignos. No, y tú eres digno de alabanza, soberano de compasión. Entonces, esta es una oración ya relativamente antigua. Yo considero, o sea, es mi opinión, principalmente porque dice Yeshua, en vez de Yahushua. Es mi opinión que pusieron eso haciendo referencia al sacerdote de Zacarías. O sea, esa es mi opinión. Pero es muy particular que hayan utilizado ese nombre sabiendo lo que implica. Y confirmando lo que dice el libro de Hebreos que estamos leyendo. Que Yahushua Hamashiach, la salvación de Yahweh, es el sumo sacerdote que está ante la presencia de Yahweh en los cielos. Como lo vemos aquí. Eliyahu es su mensajero. Y hay otro que se sienta en el trono, o sea, el rey. Entonces ahí vemos los tres que Yahweh prometió que vendrían. En esa oración de Yom Teruah se mencionan los tres. Y recuerden que en Yom Teruah ya se va a empezar a cumplir lo final para que estén los tres. Porque ahorita solo está Yahushua en los cielos. Tienen que llegar los otros dos, Eliyahu y el que se sienta en el trono. El Sidur de Shalem. Nuestro sumo sacerdote es siervo del lugar apartado y el Mikdash verdadero. El Mishkan que levantó Yahweh y no el Hijo del Hombre. O sea, y no un hijo de hombre, ¿verdad? Refiriéndose a los humanos, no el Hijo del Hombre que Yahushua menciona. Porque todo Cohen Gadol está constituido para presentar Minjot y Sebakim. ¿Recuerdan? Ofrendas como de harina, de comida y ofrendas de animales sacrificados. Porque todo Cohen Gadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este Cohen Gadol tenga algo que ofrecer. Eso es particular. Ahora, obviamente él ofreció su propia sangre. Ese es el punto. Ofreció su propia sangre para pagar por nuestros pecados porque solo él podía. Pero también, curioso que con lo que acabamos de mencionar, de que es el que está sentado a la derecha,
de que Yahweh prometió que vendría y pondría a sus enemigos por estrado de sus pies, ahora dice que él mismo tiene que presentar algo. Y como sabemos, el Cohen Gadol es el que presentaba al becerro y al carnero en Yom Kippur ante Yahweh. Entonces ahora Yahushua en los cielos, al abrir el sello primero, básicamente está empezando a presentar a los dos testigos como sacrificio de Yom Kippur. Porque todo Cohen Gadol está constituido para presentar Minjot y Sebakim, por lo cual es necesario que también este Cohen Gadol tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo aún Kohanim que presentan los Korbanot según la Torá. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. También buen punto, porque ahí también está mostrando la diferencia que hay entre Yahushua cuando estuvo en la tierra a cuando ya ascendió, que subió a un nivel mayor. Igual va a suceder con el último, principalmente con el último, porque Yahushua de una virgen nunca pecó, creo que siempre estuvo en un nivel más alto que todos, pero cuando murió llegó ahora a ascender a uno todavía más alto que el en el que se encontraba él mismo antes. Entonces, dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales. Por eso en una tienda, por eso en un templo de piedra, por eso era un modelo del templo celestial, el templo que construyeron en la tierra. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Porque Yahweh hizo esta realidad para crear a un hombre que fuese imagen y semejanza. Entonces primero tuvo que crear figuras y sombras, como ángeles y demonios, que servirían como vehículos para traer al final el plan de Yahweh a lo que él quería. Y digo eso también por el hecho de que esos sacrificios animales eran entregados a ángeles y otros de los gentiles a demonios. Por eso eran figuras y sombras. No era lo verdadero, no era el verdadero Elohim. Y así está todo el mundo hoy en día, prefieren seguir figuras y sombras. Y por eso nadie entiende en realidad lo que cree. Porque es como ver una sombra, que uno no puede ver detalles. Uno no puede ver una nariz en una sombra, a menos de que esté de lado la persona en la sombra. ¿Sí me explico? Se vuelve de frente, perdió la nariz. 5. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que decía ahora en el capítulo anterior y en este. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Con solo ya voy a decirle el modelo, le está diciendo, usted va a ser un modelo, porque eso es lo que se le está enseñando. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque los del ministerio de Leví se mueren, los de Yahushua viven. Mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, la vida eterna a través de la fe, en vez de la vida eterna a través de aquello que usted no puede cumplir. Es como una mala broma, ¿verdad? Un mal chiste, como cumpla esto y solo que no puede, sepa. Entonces, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, esto es clave. Y es que es tan clave por tantas razones que espero me pongan atención y no sé. Bueno, ustedes yo sé que sí es también. Pero cualquiera nuevo, cosas así. Vean lo que dice. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para uno segundo, un pacto segundo. Entonces, ahí está claro y en la escritura el primer pacto tiene defecto. A un judío lee eso y le da algo, porque no lo entiende, porque nosotros mismos usamos esa misma Torá. Simplemente que el defecto es leerlo según la letra, ese es el defecto. Cuando no tiene el espíritu, está deficiente. ¿Sí me explico? La escritura tiene que ir con la Torá. Los judíos toman la escritura con el Talmud, porque está deficiente y ellos tuvieron que agregarle a través de opiniones de judíos, supuestamente sabios, algunos una que otro. ¿Sí me explico? Entonces la Torá, según la letra,
por no tener el espíritu, es deficiente. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequiel? Yahweh le dijo a Lucifer a través de Ezequiel: eras perfecto en todos tus caminos, como la Torá, hasta que se encontró una deficiencia. Entonces hubo que reemplazarlo. Por eso Lucifer es el que ejecuta la ley, es el acusador. Y esa deficiencia fue la que lo llevó a matar a Mashiach, cuando vio que Yahushua no tenía deficiencia alguna. Se llenó de envidia. ¿Sí me explico? Sí, Yahushua era lo que faltaba, la pieza que faltaba para llenar esa deficiencia, y que por ende la Torah fuese perfecta. Por eso el nuevo pacto vino a través de él. Dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Si Saúl hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera reemplazado por David. Si Lucifer no hubiera tenido defecto, no hubiese tenido que traer a Micael, etcétera, etcétera. Misma cuestión. Si aquel primer pacto hubiera sido... Y también vean cómo lo dice: ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, Yahweh, viendo todo el plan a través de la historia, antes de hacer la historia misma y la creación, él, haciendo el plan, vio que con la Torah iban a pasar cosas específicas y dijo: ok, lo que tengo que hacer es mantener esta deficiencia hasta el año 4000, donde voy a presentar lo que falta, y estos lo van a rechazar, y al rechazarlo van a quedar descartados, porque eso era lo que tenía que darse. Los impíos, me refiero. Entonces, ese era el punto. No era que hizo la Torah y tenía un problema. Es como lo que de hecho les he mencionado, cómo Yahweh hizo la maldad. Una de las formas en las que se menciona que se hizo la maldad, como hacer un envase. Yahweh hace, digamos, emana un poder y llena un envase como si fuera una criatura de poder completamente, pero después contrae un poco de ese poder, dejando parte de ese envase vacío. Y, digamos, imagínense como, digamos, un envase frágil que, si está completamente lleno, cuesta perforarlo o quebrar sus paredes. Pero si tiene vacíos en alguna parte, con solo hacerle un golpecito, se quiebra esa parte. Entonces, cuando Yahweh contrajo un poco de ese poder que había emanado y que estaba llenando cada envase, quedó un vacío, y ese vacío terminó siendo básicamente la causa de la maldad. Y bueno, se habla de que se quebraron los envases y después se tuvieron que hacer nuevos envases con lo que había. Y cuando se hicieron esos nuevos envases, los envases quedaron con un vacío, con una deficiencia, y esa deficiencia es lo que llamamos la maldad, la oscuridad. Yahweh es como les dije ahora: él hizo la Torah, pero por el bien de los apartados y para hacer juicio contra los impíos, quitó la llave, que sería Yahushua, para darla en un momento específico. Entonces, los que seguían solo por la letra estaban deficientes, hasta que se presentó Yahushua para decirles: traigo lo que faltaba, y más bien lo rechazaron porque pensaban que era perfecta. Entonces, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos como un esposo, dice Yahweh. Esto es poderosísimo por muchas razones. Esto es Jeremías. Vean cómo el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, está hablando de la Torá, después pasa a los Salmos, ahora pasa a Jeremías, el profeta. O sea, está usando todo el Antiguo Testamento, como puede, obviamente no todo, parte, para revelar quién es Mashiach en su primer venida. 31:31. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Israel y Yahudá, muchos y pocos.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Recuerdan que hay un poco de diferencia en las traducciones, porque uno lo agarran de la Septuaginta, otros de la Masorética. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé. Ahora voy explicando. Entonces, vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, muchos y pocos, un nuevo pacto. Eso lo hizo a través de Yahushua. Por eso él levantó la copa en Pesaj. Como en Pesaj habían matado un cordero en Egipto para salir de Egipto y después recibir la Torá. Y Yahushua en Pesaj levantó la copa y dijo, esta es la sangre, hablando de su propia sangre que iba a ser derramada horas después, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por los muchos, como dice ahí, con la casa de Israel, un nuevo pacto. Y después vino Shavuot, donde recibieron el Espíritu. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ese era de la letra, este es del Espíritu, como acabo de decir en Shavuot. En Shavuot con Moshe les dieron la letra, nos dieron la letra. En Shavuot con los apóstoles, con Pedro, nos dieron el Espíritu. No como el pacto que hice con sus padres, uno más elevado, uno permanente. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, la mano. Por eso el último tiene que venir en el fin de los tiempos para tomar de la mano a los escogidos, siendo él la mano de Yahweh. Como ellos no permanecieron en mi pacto, esto es clave. Ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Y eso lo está diciendo en Jeremías. Y lo está recordando Hebreos. Yahweh se desentendió de los judíos. Dijo así, no me quieren adorar, ok, vayan y adoren a Moloch y a Kium. Como lo dicen otros profetas, Amós, Hebreos también. Qué curioso, estamos leyendo Hebreos, vamos a llegar ahí. Y estamos leyendo Amós también. Bendito Yahweh. Los lunes. Entonces, Yahweh se desentendió. Dice el soberano. Aquí vamos a ver cómo lo ponían. Me parece curioso también. Yo me desentendí de ellos como un esposo, dice Yahweh. ¿Verdad? Dando a entender que se divorció del pueblo. Él hizo un pacto, les dio la Torá, que sería el contrato. Pero como empezaron a hablar el becerro de oro, dijo, hasta aquí llegamos. Como un esposo. Y vuelvo y repito porque sí me parece muy importante. Me desentendí de ellos. Los judíos eso no lo entienden, eso no lo ven. Para ellos siempre ha estado con ellos y siempre estará. Pero Yahweh lo dejó claro en Jeremías. No, Yahweh se desentendió. ¿Por qué? Porque haría un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir un nuevo pacto? Un nuevo matrimonio. Es como decir, me desentendí de esta para casarme con esta, en el sentido de el pueblo de carne para casarse con el pueblo de espíritu. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pero vean cómo dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, no dice después de estos días. Entonces como si estuviese diciendo que haría el pacto a través de Yahushua, pero después de eso se cumpliría lo que está diciendo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Verdad? También hay una parte donde habla la escritura sobre las tablas de su corazón, dando a entender que el corazón representa las tablas del pacto, como Moshe. Por eso Moshe es el hijo de David, el testigo como Moshe es el hijo de David, el último, que tiene un corazón como el corazón de Yahweh. Y por otro lado, también donde dice, pondré mis leyes en la mente, también se puede ver, ¿verdad? En la cabeza. O sea, el punto es, la ley de Yahweh tiene que estar en la mente y en el corazón para entenderla según la letra y el espíritu, juntos. Así como hay que conectar mente y corazón para poder hacer las cosas bien, hay que conectar letra y espíritu. Por eso pondré mis leyes en la mente de ellos. Curiosamente el cerebro es como las dos tablas, ¿verdad? Tiene el hemisferio derecho e izquierdo y es gris. Y parece que está escrito. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Por eso el nombre de Yahushua sería llamado Immanuel, Elohim con nosotros. Esta posibilidad existe hoy en día. Cuando aceptamos a Yahushua, Él graba en nuestros corazones y en nuestra mente los mandamientos. Y por eso es que los entendemos. Por eso es que... Y también aún... O sea, es sorprendente también... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, hay aún gente que
Digamos, yo no sé si han notado cómo los niños ahora parecen ser un poco diferentes de lo que eran antes, como que vienen más acelerados en el sentido de crecimiento, inteligentes, pero sí, como que entre más pasa el tiempo, por el hecho de que ya estamos al final del sexto milenio, cuando Yahweh haría al hombre como lo esperaba hacer, siento que eso también tiene mucho que ver. Y a lo que voy es que también uno como por solo ser humano, ser humano, sin tener a Yahushua aún, se entiende que matar está mal. O sea, hay que ser un psicópata quizá para decir, no, no entiendo por qué. Pero ya eso es porque tiene algo completamente cauterizado, ya sea por maldición generacional o lo que sea. Pero es, se sabe lo que es moral verdaderamente. Por eso es que mucha gente dice, yo no necesito de la religión para saber que matar es pecado o que está mal. Yo no necesito, como ellos dicen, de Dios para saber que robar es malo. ¿Verdad? Pero cuando quieren robar, van y lo hacen porque no tienen alguien que les pida cuentas. Entonces quizá no necesiten a Elohim para decirles cómo hacer el bien. Obviamente sí lo necesitan, pero ellos piensan que ya lo saben. Pero hay muchas razones más que los mandamientos por las que necesitamos y debemos honrar a Yahweh. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón y les escribiré y seré, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, recuerdan lo que dice la carta de Juan, que la unción que está sobre nosotros nos enseña todas las cosas, ya no es necesario que nadie enseñe al otro. Por eso esto se empieza a cumplir desde ya, si uno se llena del Padre, si uno le busca. Ahora, esto no cancela lo que dice la escritura de congregarse. Son dos cosas diferentes y ambas se necesitan. Entonces, por otro lado, claramente, ya en el milenio no va a ser igual ahora a hoy en día porque va a haber mucho más conocimiento, mucho más revelación. Entonces, esto se va a ver todavía más claro. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh. Ese es el punto, porque en ese momento ya todos lo van a conocer. Ya todos van a saber quién es Yahweh, no va a haber duda. Bendito sea el Padre, porque esta es la realidad donde Él se mantiene escondido. En la otra realidad ya va a estar claro quién es Él. Entonces, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh. Esta es la realidad donde se mantiene escondido. En ese momento ya todo el mundo lo va a conocer. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Bendito Yahweh, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Mostrando que a través de ese pacto que haría con Yahushua perdonaría los pecados nuestros, cosa que los judíos no entienden porque no entienden en la misericordia o la justificación a través de la fe. Tanto así que ahora les están comentando a algunos hermanos de... O sea, que ellos entienden que Yahweh es misericordioso y que el plan de Yahweh es que la mayoría se salven, eso sí lo entienden, pero no entienden cuán misericordioso es, lo ven solo como justicia. Entonces dice, todo el mundo va a tener que pagar algo, todo el mundo va a tener que sufrir de fijo, cuando aquí el mismo Yahweh está diciendo claramente, y en el Antiguo Testamento, seré propicio a sus injusticias. O sea, voy a perdonar. Cuando uno perdona ya no tiene que pagar. Ahora, no estoy diciendo eso para que sean carebarros o seamos carebarros en lo absoluto. Simplemente para mostrar la misericordia de Yahweh a través de Yahushua es completamente diferente y más elevada que a través de la justicia, que es lo único que conocen los que llevan la letra. Nada más. Por eso mata, por eso es ineficiente. Porque Yahweh quiere perfeccionar, quiere vida. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. También estaba oyendo un pastor cristiano ahora que está de enfrente de un montón de gente y dice, es que no, ustedes les voy a caer mal a muchos. Ustedes no pueden utilizar el verso de Jeremías 29 para decir que se aplica a ustedes. Eso ya pasó, eso fue para gente de hace 2500 años, una cosa así. Y después dice otra, o sea, y se levantó un hombre del público que le dijo unas cuantas verdades, pero creo que después se quedó callado lastimosamente. Pero le dijo unas cuantas cosas que son verdad
como dice, la palabra del Padre es eterna, como que es que eso fue pasó 1500 años. Entonces decía, no, entonces decía el de adelante, entonces también tienen, si quiere tomar eso, que serán prosperados, también tiene, aunque estoy de acuerdo con que hay que leer todo en contexto, estoy en desacuerdo que solo se aplica a un tiempo de la historia. Eso es lo que quiero que quede claro. Siempre hay que tomar el contexto, pero toda la escritura se aplica para toda la historia. Ese pastor decía que hay que tomar el contexto y por ende, como es histórico el contexto, no tiene nada que ver con el presente, diciendo no es profético, cerrando a Yahweh en una caja. Entonces ahí está el problema que veía en él. Y curiosa, ¿verdad? Entonces el otro hombre le dice, pero Yahushua dijo esas palabras de Jeremías. Entonces le dice el pastor, entonces ¿por qué no citan a Yahushua en vez de citar a Jeremías? Y puedo entender el punto. Pero si Yahushua es Yahweh en la carne, lo que dijo Jeremías lo dijo Yahushua. Entonces ¿por qué no citar a Yahushua? ¿Se me explico? Y tras de eso, ¿no está aquí Pablo en el libro de Hebreos citando a Jeremías para hablar del pacto que haría Yahushua? ¿Es eso prohibido entonces? Según ese pastor, sí. Según ese pastor, estaba aquí muy equivocado por usar Jeremías. Eso es para ese tiempo. ¿Cómo para ese tiempo? Si se cumplió con Yahushua y lo estamos leyendo hoy, 2000 años después, y es igual de firme y todavía más claro. Ezequiel 36:26. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruach dentro de ti y causaré y haré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas. Así es. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? La importancia de la escritura, de la profecía, para siempre. No importa lo que cualquier pastor diga, porque qué triste. Es que cualquier pastor que diga que un verso no importa tanto o no se puede aplicar, o sea, decir que un verso no se puede aplicar hoy en día es como decir que no importa tanto. O como decir que Yahweh cambia con los tiempos. Ambas. Y ambas están mal. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, Berit Ahadashah, ha dado por viejo al primero. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que ha sido hecho viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Con solo, es que esto es tan perfecto, Yahweh es tan grande. Con solo que Yahweh usase la palabra nuevo en Jeremías, a partir de ese momento, el pacto según la letra, según la carne, se empezó a hacer viejo y empezó a desaparecer. Por ende, una vez que Yahweh mismo con su boca dijo nuevo, el pacto de la carne se volvió temporal. Y por ende el nuevo es el eterno, que es según el orden de Melquisedec, quien no tenía un inicio ni un fin, por eso es el eterno. Entonces, ¿es nuevo o es el original? Para el cual Yahweh usó el de la letra y la ley como un modelo. ¿Sí me explico? Porque antes que Abraham, antes que Moshe, antes que la ley, yo soy. Entonces, Yahushua fue el que inspiró toda la Torá, pero los hombres solo recibieron el modelo hasta que Yahushua apareció para cumplirlo y revelar el nuevo pacto, que es en realidad el eterno, el de siempre. En el centro hubo uno que era temporal, necesario para entender el celestial. ¿Estamos? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer.